ya estamos de vuelta en este lunes de catedráticos y para nosotros es muy importante poder abarcar este tema, poder llevarles a ustedes toda la información que necesitan tener a mano, sobre todo considerando de que tenemos una población bastante amplia de adultos mayores en República Dominicana y entendiendo la necesidad que tiene esta población de recibir esa atención oportuna, pues es importante hablar sobre esta forma de darles esa atención a este segmento de la población, este servicio domiciliario que les garantice que pueda llegar hasta sus hogares, sobre todo aquellos adultos mayores que tienen limitaciones para poder moverse desde sus hogares hasta un centro de salud. De acuerdo a los datos estadísticos de la ONE, pues en República Dominicana tenemos más de 1 millón de adultos mayores, así que, y sabemos que es un número que va a ir incrementándose al pasar de los años, porque cada día nos convertimos en una población con más envejecientes. Así que damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, nuestras invitadas, la doctora Cristian Bruján, geriatra. Buenos días, doctora, gracias por aceptar la invitación a Cátedra Médica. Buenos días, para mí es un honor estar aquí hablando sobre un tema que es muy importante para nuestro país, los adultos mayores. Así es, pues también damos la bienvenida a la licenciada Marixa Pérez. Ella es enfermera, es vicepresidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería y para nosotros también es muy importante el poder contar con esta mirada también de parte de los profesionales de la enfermería en este panel. Buenos días, bienvenida. Sí, buenos días a todas, bendiciones. Sí, este es un tema muy relevante en el enfoque de salud, enfermedad, y como decía la doctora, es una asistencia que se le ofrece a los, se menciona a los envejecientes, pero también debemos poner que también allí están los que tienen limitaciones físicas o por cualquier condición también no pueden asistir a un centro de salud más cercano. Entonces allí se le ofrecerá esa atención, se le ofrecerá ese apoyo para así mejorar sus condiciones de salud en cualquier aspecto o enfoque de salud y enfermedad. Definitivamente así es. También damos la bienvenida a la doctora Pamela Tejada, quien es geriatra también y hoy va a formar parte de este panel. Yo me siento empoderada aquí, un panel de mujeres. Cuando el doctor Amaury García llegue, pues entonces representa a los hombres del área de la salud hoy en esta entrega. Buenos días, doctora Pamela, bienvenida. Muy buenos días, agradecida de estar aquí en el día de hoy para hablar de un tema tan importante como la atención domiciliaria, algo que está tan ávido de atención, valga la redundancia, y de darle la importancia que el paciente merece de ser atendido en su hogar. Sobre todo cuando no tiene la capacidad de trasladarse de la manera adecuada a nuestros centros de salud. Muchos pacientes ameritan un trato en el hogar y muchas veces por el desconocimiento de que existen estos servicios, pues caen en situaciones que son necesariamente irrevocables, tristemente pudiendo haber tenido una solución a tiempo con una atención a domicilio. Así es. Bueno, y como eso es una cátedra en salud, una cátedra médica, para nosotros es importante iniciar cada entrega conceptualizando de qué estamos hablando. Así que vamos a hablarle a la gente que nos escucha hoy de a qué nos referimos cuando hablamos de atención domiciliaria. Doctora Bruján, adelante. Sí, cuando hablamos de atención domiciliaria, estamos hablando de la atención en salud que se da a un paciente en su entorno, en su domicilio. En mi caso, como médico geriatra, son los adultos mayores, sí, claro, los pacientes que yo voy a ver, pero como bien decía la licenciada Marixa, hay otros pacientes que tienen condiciones especiales, los cuales también se le puede dar una atención domiciliaria en casa. Así es. Licenciada Marixa, también nos gustaría, desde el punto de vista de la enfermería. Bien, desde el punto de vista de la enfermería, tú sabes que el país ha crecido bastante, la población, y hay muchos segmentos sociales, y también se ha complicado un poco lo que es la menéutica familiar, como te comprenderá, el número de habitantes y otros aspectos socioculturales que afectan a la familia. También la visita domiciliaria ha tenido un reto muy importante por esa condición de que allí hay factores, como ustedes saben, falta de educación, falta de información, falta de asesoría médica. Entonces allí la visita domiciliaria está resolviendo un gran problema. Ahora bien, yo pienso que sí, que este segmento de lo que es el aspecto salud, que es una dependiente de la atención primaria,
de la atención primaria. Entonces hay que refortalecerla, hay que darle seguimiento, porque esos pacientes que se atienden no solamente se inscriben en una sola visita. Ya cuando tú vas, que haces un levantamiento, que haces una observación directa y te percata series de eventos, entonces ahí tú tendrás que haber una nueva planificación y un nuevo abordaje para esa familia. Claro, y como bien menciona la licenciada Marixa, aquí de hecho hemos hablado desde el día 1 en este espacio de la importancia de poder reforzar todo lo que está escrito y poder hacer que ande el tema de la atención primaria. Y dentro de esa atención primaria está el tema de la atención domiciliaria, no solo en el adulto mayor, sino en aquellas personas. Yo los incluyo de una manera holística a todos, porque es que allí cuando tú vas a atender al adulto mayor, el adulto mayor tiene una familia, una persona que lo cuida en su casa. Entonces tú tienes que, para mí como enfermera, yo estoy en el hospital, en el centro y en la comunidad, que es nuestro tema, ya ahora tú tomas 2 personas o más de esa familia, porque todos van a repercutir en el cuidado de ese paciente. Entonces tú tendrás que diversificar tu educación, tu intervención, tu apoyo, porque este te lo maneja de una manera, que él tiene otra concepción de la salud. Entonces tú tendrás que hacer un conglomerado, una planificación para cada uno, individual y grupar y juntos todos, para que así hagan un buen aporte. Así es, y entonces en esta parte me gustaría tener la intervención de la doctora Pamela Tejada, hablando sobre por qué es tan importante el hecho de que quizás ahora el tema de la atención domiciliaria lo tienen disponible aquellas personas que cuenten con los recursos, pero lo ideal es que dentro de esa atención primaria se le pueda brindar ese servicio a todo el que lo necesite, independientemente de sus recursos económicos. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene este tema dentro de la salud pública en República Dominicana, que es el contexto que nos compete? Antes de entrar a tu respuesta, realmente también quiero reforzar lo comentado por la licenciada. Aparte de ver al paciente del domicilio de una manera holística, incluyendo a sus familiares y el entorno, debemos de abrir la sombrilla y entender que no solamente son nuestros envejecientes quienes necesitan esa atención. Todo paciente encamado o con limitación móvil para trasladarse, no importa la edad que tenga, amerita una consulta a domicilio o un seguimiento a domicilio. Y ciertamente, siguiendo a tu respuesta, deberíamos de tener más oportunidades de que esto pueda brindarse de una manera pública, asequible, porque no es menos cierto que este servicio amerita un costo mucho más importante, donde muchas veces nuestras aseguradoras médicas no cubren estos servicios. Y nosotros los médicos ciertamente tenemos toda la intención de brindar con el más alto nivel de calidad, compromiso, responsabilidad, una atención integral al paciente a domicilio, pero también que tenga el seguimiento que amerita, porque no hacemos nada con ir un día, hacer un levantamiento, verificar que todo realmente necesite modificaciones que en el tiempo posteriormente no se puedan continuar. Entonces, sí entiendo que debería de abrirse un programa a nivel de salud pública donde haya una brecha que pueda realmente incluir a los pacientes de menos recursos, la parte pública. Un ejemplo, un paciente que tenga SENASA subsidiado o hasta que no esté asegurado, que amerite esa atención, porque los médicos estamos dispuestos, pero la atención domiciliaria merita un traslado, la atención domiciliaria merita un tiempo más importante y más amplio que una consulta en un consultorio. Un consultorio yo me limito 15, 20 minutos, 30 si se extiende mucho y demasiado, pero un domicilio a veces te tomas hora y media, y si el paciente está mal, tú no te vas hasta que no termines tu servicio, y el servicio no se contabiliza por tiempo. Entonces, a nivel de costo, entonces al final tú no te limitas a un timer, 15 minutos se cumplieron, ya me voy. No, claro. O sea, es una consulta más humanizada, más aterrizada y más cercana en todo el sentido de la palabra. Claro. Y partiendo de eso que dice la doctora Pamela, me gustaría conocer sus opiniones de las tres, de ¿por qué no anda este tipo de servicio en República Dominicana? ¿Cuáles son esos retos que tenemos frente a la atención domiciliaria y cómo vencerlos? ¿Qué medidas tomar para poder avanzar en ese sentido? Doctora Bruján, iniciando, seguimos con la licenciada y entonces le damos paso a la doctora Pamela. Yo pienso que los retos es que desde el Estado no se ha creado ese departamento, podemos decirlo así. Hay ciertas instituciones que tienen consulta domiciliaria. Un ejemplo, el programa de SENASA, nutrición,
tiene la consulta domiciliaria a estos pacientes. O sea, ¿tiene cobertura en estos casos? Tiene cobertura para X paciente, especialmente los adultos mayores, es lo que me he estado documentando. Pero también a través del CONAPE, que es el Consejo Nacional de las Personas Envejecientes, ellos ofrecen este servicio, pero falta mucho por hacer, porque no todo pueden ser alcanzados, porque no están todos los profesionales que deberían estar ahí. En el caso de los adultos mayores, debe ser visto por un médico geriatra. ¿Por qué? Porque el médico geriatra conoce no solamente lo que es la clínica del adulto mayor, sino que también se va a enfocar en lo que es el entorno ya, ¿verdad?, social de este paciente y lo que es el área mental también de este paciente. No vamos a ver al paciente como, tiene una gripe o le duele un dedo. No, nosotros lo vemos como un todo. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cómo ese adulto mayor me está pagando esa consulta, pero también tengo que saber si él va a tener los recursos que necesite para comprar los medicamentos y lo demás que viene después. Y cómo le voy a dar yo el seguimiento en el tiempo, como bien decía Pamela, para que esa consulta domiciliaria no sea una vez que tuviste ese paciente y tal vez en 1 año, 2 años, el paciente todavía está vivo, vuelvan a contactarte. Claro. Entonces, se ha perdido un gran tiempo y ha perdido ese paciente funcionalidad y ha perdido, ¿verdad?, muchísima destreza que podían haberle ayudado de darle un seguimiento adecuado. Entonces, yo pienso que ese es el reto. Debe ser creada eso desde la política pública del Estado para que todos esos pacientes que necesitan ser vistos en su domicilio puedan tener acceso a una consulta sin mayor contratiempo. Adelante. Bien, fíjate, es un tema muy cuestionante. Hablar de la atención primaria, como le había dicho antes, que es una dependiente, es un tema que se deslinda de la atención primaria. Sin embargo, recogiendo un poco de lo que la doctora expresa, el problema de la visita domiciliaria es que no solamente es visitar, es un trabajo muy complejo para mí. ¿Por qué? Porque la salud es compleja, es diversificada, de varios temas que se involucran para que se produzca un elemento salud-enfermedad. Sin embargo, el Estado tiene que asumir eso. Se está cuestionando el tema de la readecuación, revisión de la ley y del sistema de seguridad social, porque ahí va a entrar esas demandas, esas necesidades sentidas por la población de aportar más, porque yo ahora mismo no me voy a basar en los recursos económicos. Hay más que trabajo técnico profesional. Trabajo técnico profesional, porque los recursos no lo es todo, es actitud. Claro. Es una actitud de seguimiento, de empeño, de querer hacer un abordaje amplio, integrar en el enfoque salud-enfermedad, para poder competir y resolver y paliar la situación de salud, porque si eso se da, el gobierno central se dará cuenta que va a tener un elemento importante que va a ser la reducción de los gastos. Claro que sí. De los gastos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al domicilio, tú estás resolviéndole a una familia un pasaje que a lo mejor no lo tiene para ir. Es así, totalmente. Pero también va a incrementar el asunto económico de alimentación, porque no va a gastar el dinero, lo va a comprar de una librería. Sí. Hablándote técnicamente. Sí, claro. No, la realidad. Hablarte de la realidad. Claro. Yo soy enfermera y soy de la atención primaria. Yo soy especialista en la atención primaria desde cuando se comenzó el proyecto de la atención primaria aquí, en los años 2000. Sí. Con Alexander Suazo, que anda por ahí, un médico muy conocido. Pero el tema es que van a la visita domiciliaria por la emergencia que amerita el caso, pero bueno, vuelven. Sí. Entonces, como decía la doctora, ya en el caso se determina la situación, pero no hay un carácter, no hay una responsabilidad social, no hay como ese enfoque de que yo quiero aportar a mi país y resolver este problema de salud. Es así, y eso que usted menciona es la realidad que vivimos día a día. Hay muchos adultos mayores que no reciben la atención médica que necesitan porque los familiares no tienen los recursos para llevarlo. No solamente la limitación física, sino esa limitación económica que no le permite a esa familia. Tienen que decidir entre darle de comer a ese adulto mayor o pagar el transporte de llevarlo hasta un hospital. Y tú sabes que ahora el pasaje se ha incrementado, todos los gastos se han disparado. Todo. Mira, hoy que 70 pesos un pasaje de pintura. Perdón, entonces, para culminar ahí, y también otros recursos que son muy importantes, que son la movilidad
de traslado. Sí. Mira, se necesita un vehículo para ir a una visita domiciliaria. Que tú no puedes ir decir que tú vas a venir de una vez porque tú no sabes con lo que tú te vas a encontrar allí, porque tú vas a evaluar, vas a observar, vas a oír a la familia, vas a percatarte de muchas situaciones ambientales, sociales y culturales que tú tienes que incluirla dentro de ese plan que tú vas a reprogramar. Claro. Para Eso. darle una solución a esa necesidad sentida allí. Así Entonces, es. que es una maravilla, sinceramente. Y también no cuentan los promotores de salud, ni la enfermera auxiliar, ni la licenciada nosotros, con las condiciones necesarias para dar una atención domiciliaria. Allí tú tienes que ir con un maletín, con un estetoscopio, un esfenomanómetro. Con los equipos. O sea, con un botiquín auxiliar, porque tú no sabes lo que tú vas a encontrar. Claro, es así. Yo ando- Entonces necesita un viático, un pasaje, y entonces el sistema de salud, que no voy a volverme a encasillar de que no lo hay, que me disculpen las autoridades, pues yo soy así, no saben distribuir los recursos. Hay, claro que sí que hay, 300, 200 pesos para tú irte a la comunidad Ay. y pagar ese pasajito para visitar esa familia y resolver un gran problema de salud. Es así. Educación, y el personal de asistencia médica debe estar mejor capacitado. Eso Porque no están capacitados para... Mira, mi amor, capacitado no es solamente saber decir tal o cualquier cosa, es saber entender a aquellas comunidades, a aquellas personas que no fue a una escuela, que no sabe cómo... pero hay pacientes que se han tomado un óvulo por pensar que una pastilla, por la falta de educación. Sí. Y ya en lo adelante vamos a ir detallando del tipo de capacitación que debe tener un profesional del área de la salud Bueno, una para capacitación, brindar ¿no? esa Sí, atención claro. domiciliaria. En Entonces, esta ocasión nosotros tenemos la oportunidad de conversar con la licenciada Marixa Pérez, quien es vicepresidente del Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería, la doctora Pamela Tejada, quien es médico internista y geriatra, y la doctora Cristian Brujan, quien es de la misma manera internista y geriatra y es tesorera de la Sociedad Dominicana de Geriatría. Es bien sabido que la longevidad, la expectativa de vida en el planeta ha ido aumentando. Nosotros tenemos países, por ejemplo, como en Latinoamérica tenemos el caso de Costa Rica, con uno de los índices más altos de longevidad, Chile, y tenemos personas, por ejemplo, en Suecia, en la península escandinava, en Japón, sobre los 80 años. Italia Así es. también. Entonces, eso nos dice la necesidad de producir un conocimiento al servicio del adulto mayor. En la República Dominicana, más de 1 millón de personas. sí, así es. Son adultos mayores. Adultos mayores. Entonces, ¿cuántos geriatras tenemos en la República Dominicana? ¿Tienen esa Sí, actualmente tenemos 152 geriatras colegiados. 152. Colegiados. Entonces, significa que aquí las escuelas que forman geriatras, estamos hablando de ¿cuántas? 2 escuelas. Tenemos el Cabral Ibáez, En que Santiago, sí, para la región del Cibao. y tenemos aquí el Hospital Vinicio Calventi, que es el que está genera aquí en Santo Domingo. ¿Desde cuándo se inicia la formación de geriatría en la República Dominicana? La formación de geriatría inicia a partir del año 2000. O sea, ya tenemos 24 años formando profesionales del área de la geriatría. ¿Cuál es el impacto que se ha notado? Ustedes son mujeres muy jóvenes, pero ¿se puede medir la diferencia que hay al momento o todavía tenemos mucha camino por recorrer en relación a los grupos que son manejados por geriatría versus aquellos que se manejan por la medicina, digamos, general o medicina especializada fuera de la geriatría? ¿Hay una manera de tú ver cambios en el comportamiento de la salud de estos adultos mayores? Claro, definitivamente. Progresan mucho mejor en el envejecimiento. El envejecimiento no se hace de manera tortuosa y no se normaliza la enfermedad, que ciertamente no es parte del envejecimiento, que se entiende como normal el perder capacidades por envejecer, y es totalmente absurdo pensar eso. Igual el término muy mal utilizado llamado demencia senil, no es normal olvidar, eso no existe. Existen diferentes tipos de deterioros cognitivos que pueden posteriormente desencadenar una demencia, pero no podemos normalizarlo como parte del envejecimiento. Y si ciertamente tenemos adultos mayores
que son acompañados por nosotros los geriatras, que somos los médicos capacitados y educados para ver al adulto mayor como un ser humano completo, que hay que valorar las actividades básicas de la vida diaria, que el cepillarse, el peinarse, el poderse llevar una cuchara a la boca, realmente es una actividad que debe de valorarse. El poder trasladarse voluntariamente o solo ir al baño, el necesitar asistencia, de igual forma. La prevención en cuanto a la limitación de las movilizaciones que tiene el paciente, la realización de terapias al momento oportuno luego de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Son múltiples factores que podemos prevenir desde una atención adecuada, y ciertamente la diferencia se ve cuando tú tienes un paciente que lo ha manejado. No vamos a minimizar el aporte importante que nos dan los médicos generales en las UNAP, los médicos familiares, porque también ven al paciente de forma integral en las comunidades más rurales, los médicos internistas, que como una especialidad base que tenemos tanto la doctora Bruján como yo, vemos al adulto de una forma general, de forma clínica, no quirúrgica. Sin embargo, el geriatra es el que ve también la parte de conducta del paciente, la parte cognitiva del paciente y la esfera completa, incluyendo al familiar. Yo he llegado a domicilios donde mi paciente no es el paciente es el cuidador que está quemado. ¿Qué significa eso, doctora? Quemado. Un cuidador quemado es una enfermedad donde el cuidador se ve notablemente afectado porque los roles que tiene no son repartidos, y esto repercute muy grandemente en su estilo de vida diario y en su clínica como tal, lo enferma. ¿Cómo se manifiesta eso de quemado, doctora Bruján? ¿Cuáles serían las características de un cuidador quemado? Una persona que se dedica a otra persona, pero que resulta entonces quemado, y no físicamente. Sí, es un término que se utiliza el síndrome de burnout, ¿no? Exacto. Este cuidador va a estar estresado. Sí. Vamos a ver que tiende a maltratar al que cuida. Tú lo vas a ver a esta persona que va a tener algún tipo de dolencia, pero cuando tú lo tratas y tú lo investigas, a nivel metabólico no hay nada. Es el estrés que le está causando, le está cuidando a otro y no tiene tiempo para cuidarse él. Entonces, por eso es que se le recomienda a los cuidadores que deben tomar por lo menos 2 días fuera de ese entorno hostil, porque déjeme decirle que no es fácil tú cuidar a una persona 24/7, sí, totalmente dependiente. Entonces, por eso se les recomienda que 2 días fuera de ese entorno para que recobre energía y pueda volver a tratar al paciente y no caiga en el síndrome, porque eso es lo que hay que tratar de evitar caer ahí, porque ya cuando estamos ahí no le servimos realmente a la persona que le estamos cuidando, aunque creamos que sí. Si yo estoy estresada, te estoy hablando mal, te estoy haciendo la cosa porque es obligado, incluso hasta puedo llegar a maltratarte físicamente, entonces no vale la pena que yo te cuide de esa manera. Entonces es muy importante que se prevenga ese síndrome. Dentro de esas consultas domiciliarias que ustedes brindan ese servicio como profesionales del área de la geriatría, y tomando en cuenta eso que apuntan ahora del cuidador, ¿ustedes toman en cuenta esto para hacer las recomendaciones a las familias de que se realice algún tipo de plan en el cual pueda ese cuidador recibir más ayuda de los demás miembros de la familia? ¿Cómo se orquesta toda esa coordinación para poder garantizar que ese cuidador, antes de que entre en un estado de cansancio tal que no pueda cuidar adecuadamente al paciente, pues se pueda prevenir esta situación? Exactamente. Ni cuidarse, así es. Ese es un aspecto muy importante de la persona que a ese paciente, digamos, que tiene secuela severa de un ataque cerebral, que no habla, que no mueve una parte importante de su cuerpo. Entonces esa persona termina siendo incapaz hasta de atenderse a sí mismo, claro, el cuidador. Entonces es bastante interesante. Sí, claro que sí. Particularmente yo, un ejemplo, siempre le hablo de eso al cuidador. Cuando tú llegas, tú evalúas toda la esfera. Así que cuando un paciente entra al consultorio, tú vas mirando de cómo el paciente se entró caminando, si entró en silla de ruedas, si viene con una persona sosteniéndole. Así mismo es la consulta domiciliaria. Lo primero que uno ve es el entorno. Cómo tú encontraste al paciente, quién lo cuida, cómo está el cuidador, cómo él se expresa. Entonces, en base a eso, tú das las recomendaciones que se necesitan. Yo le digo siempre al cuidador, usted tiene que hacer
algo por usted. ¿Qué usted está haciendo por usted? ¿Usted se desayunó hoy? No, yo no me desayuné, un ejemplo me dice, porque le di la comida, lo bañé y ahora tengo que preparar la comida. Entonces yo le digo, tiene que detenerse. Si usted no se cuida, no lo puede cuidar a él. Entonces, vamos a perderla a usted y con quién se va a quedar él. Entonces, hay también que reconocer algo. Es muy difícil en nuestro país, aunque suena lindo, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque ¿quién se encarga de cuidar a esas personas dependientes? Generalmente una hija que dejó de trabajar, que no se casó, o tal vez se casó y volvió a la casa y ha permanecido ahí. Entonces, lo demás... exacto, entienden que ese está ahí, que ella puede hacerlo todo, y tal vez la persona piensa que porque yo llevo un poco de recursos ya con eso es suficiente. Entonces yo le establezco bien claro, digo, mire, usted le dice que el fin de semana se turnen, que usted el sábado en la mañana usted va a salir de aquí, va a volver el domingo en la noche o el lunes en la mañana, para que usted no se también pueda descansar. Pero a veces tú sabes que resulta difícil. Pero también hay un aspecto, y aquí veo que la licenciada Pérez, la licenciada Marixa Pérez, hablaba del tema de nuestro sistema de salud, y hay un aspecto que me gustaría saber de parte de ustedes. ¿Qué opinión tienen sobre la figura del promotor de salud? El promotor de salud muchas veces en países, donde se gestiona que una enfermera vaya a cuidar a esa persona. O sea, ¿qué opinión le merece? Nos vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con el tema, los retos y los desafíos de la atención domiciliaria en la República Dominicana a propósito de el cuidado de casa, viéndolo a futuro.